voy a ser lo más breve posible para decirles qué opinión tengo yo y cómo vemos nosotros la cuestión Mercosur y lo ocurrido. ¿Es así como quieren que lo hagamos o quieren que vayamos a preguntas? Yo preferiría, ministro, que usted hiciera una exposición sobre el panorama de la situación del Mercosur antes de pasar a preguntas. Bueno, muy bien. Miren, la reunión que, digamos, que generó más ruido y que tuvo una prensa más fuerte, por significación, ha sido la del viernes 24 de abril reciente. Antes, durante los meses de enero y febrero, y también en marzo, han habido otras reuniones de cancilleres del Mercosur. En mi caso me tocó actuar un viaje a Brasil que hice el 12 de febrero pasado junto con el secretario de Asuntos Estratégicos y mi vicecanciller y otros miembros del equipo, el secretario de Relaciones Económicas, etc. Nos reunimos largo rato con la Cancillería y con otra gente en Brasil, con el canciller, y también vimos al presidente. Han habido reuniones presidenciales del Mercosur sobre el COVID-17 y han habido reuniones bilaterales de ministros de salud en buena medida. En algunos casos yo he acompañado al ministro de Salud de la Argentina y ha estado el canciller del otro país, pero se ha hablado básicamente de salud. Y la cuestión Mercosur la hemos conversado a través de teleconferencias, en todos los casos a partir de mediados de marzo en adelante, y ha pasado la presidencia pro tempore a Paraguay, y allí nosotros vimos una aceleración, digamos, de las inquietudes de Brasil y el apoyo del Uruguay, sobre todo, voy a volver a usar la palabra, en acelerar la concreción de convenios que fueran más allá de convenios que ya están cerrados o concluidos en su letra, como son, todavía no está formalmente listo, pero está cerrada la negociación, como son el convenio con la Unión Europea y el convenio con los países que integran la EFTA, ¿no es cierto? Es decir, los países europeos que no están dentro de la Unión Europea. Pero el tema ha sido entonces los últimos convenios. En esos casos nosotros encontramos un problema político, que era qué se priorizaba frente a nosotros, si la armonía dentro del Mercosur o las necesidades de cada uno de los países, en este caso la necesidad de un país apoyado por otro, de acelerar convenios, en el caso más claro, el convenio con Corea, que es el que estaba más trabajado, pero no cerrado, por supuesto. Nosotros sentimos que se priorizaba lo segundo, por encima de lo primero, y entendemos que la única verdad es la realidad, que nosotros no podemos obligar a nadie a que tenga la posición que quisiéramos que tuviera, sino que tenemos que atenernos a la realidad. Esto es muy importante entenderlo, porque uno puede sentarse en el Mercosur y pensar que el Mercosur es tan grande y tan importante que todos van a estar de acuerdo en la mayoría de las cosas. No es así. Los tiempos han cambiado, las economías han cambiado, antes de la pandemia ya habían cambiado, las posiciones de los países, la mirada sobre sus economías, sobre el presente y sobre el futuro habían cambiado, y la situación relativa de cada país era diferente, ¿no es cierto? La peor de las situaciones relativas, en mi opinión, era la de Argentina, claramente, por el monto de su deuda en relación a su PBI, por la decadencia de su PBI progresiva, por la decadencia de sus exportaciones también, pero sobre todo también por el aumento de la pobreza y la caída del nivel de empleo. Teníamos también, y seguimos teniendo, una caída salarial, que no está muy medida en este momento, pero que todos la deducimos y la vemos. Los problemas se han agravado enormemente más, no voy a decir nada nuevo para los señores senadoras y señores senadores, no voy a decir nada nuevo si les digo que navegamos en un barco que tiene un rumbo, que es el rumbo de proteger la salud de los argentinos, claramente. ¿No es cierto? Ahora, se eligió ese rumbo, y los vientos que son favorables para ese rumbo nos sirven, y los otros vientos no nos sirven.
Por eso yo decía que había posiciones encontradas en cuanto a traer argentinos versus no importar virus, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa algo por el estilo. Nosotros lo que hicimos es un gran esfuerzo el día 24 de abril, y lo hicimos a través del secretario de Negociaciones Internacionales, de Negociaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, en que no se rompiera la armonía del Mercosur. ¿Qué quiere decir esto? Esto está evidenciado en esta frase del senador Neme. El senador Neme dijo: tenemos que avanzar en el marco del Mercosur en la búsqueda de soluciones, de las soluciones jurídico-institucionales que permitan que ustedes, se refería a Brasil, Paraguay y Uruguay, que tienen la intención de avanzar a un ritmo que la Argentina no puede acompañar, puedan hacerlo, y que nosotros podamos evaluar cuándo y cómo nos sumamos, en el caso de que nos sumemos. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, conociendo el marco jurídico del Mercosur, quiso decir que en lugar de decirles, miren, no pueden avanzar como ustedes quieren, no son libres, porque hay un artículo que dice que o firmamos todos, que es el 32, o no vale, lo cual hubiera generado una posición diplomática muy áspera y posiblemente un avance hacia la ruptura del Mercosur. En lugar de eso, se usa la palabra búsqueda de soluciones jurídico-institucionales que permitan dos velocidades. La velocidad que desea Brasil, acompañado por Uruguay y en menor medida por Paraguay, y la velocidad que Argentina estima que puede tener, que no es lo mismo que la aceleración. La aceleración quiere decir meterle, es aumento de velocidad. Es ir aumentando cada vez más la velocidad. Esa es la idea de la aceleración. No es pasar de acá a acá, es seguir acelerando. ¿No es cierto? Esas condiciones nosotros no las aceptamos y no las podemos aceptar. Nos gustaría poder aceptar, pero no podemos aceptar. ¿Por qué? Por la incertidumbre en la que vemos la economía argentina. Y porque nuestros principales objetivos son el objetivo sanitario, en primer lugar. En segundo lugar, el objetivo de combatir, digamos, de defender a los que menos tienen, al aumento de la pobreza, y la necesidad de alimentar a una gran cantidad de argentinos y la necesidad de sostener sus ingresos. En tercer lugar, la necesidad de sostener a las empresas, no solo las pymes, las empresas en general. Y en cuarto lugar, atender a la cuestión de la deuda, ¿no? Los lugares se pueden invertir, pero en realidad esas son las cuatro premisas. Puede ser que me falte alguna, pero hay unas pequeñas palabras que no lo voy a aburrir diciéndola, pero me parecen de una gran elocuencia del ministro de Economía Guzmán, sobre cuáles son el orden de prioridades de la Argentina. Ese es también el orden de prioridades de la Cancillería. La Cancillería no tiene otro orden de prioridades, tiene el mismo orden de prioridades que todo el gobierno. Lo que trata es de entenderse con los hermanos y con los no tan hermanos que están en el mundo para que nos ayuden en estas prioridades si nos pueden ayudar. Y si nosotros podemos ayudar a ellos en otras cosas, por supuesto. Para eso tenemos teleconferencias, para eso hablamos con los cancilleres de Europa, viajamos a otros lugares del mundo, y las teleconferencias se han convertido en algo normal. Nos interesa muchísimo que existan los organismos multilaterales, nos interesa muchísimo reforzar la Organización Mundial de la Salud en este momento, estamos de acuerdo con muchos países en eso, etcétera, pero vivimos una fase en la que lo principal para cada país del mundo es, en este momento, cerrarse. ¿Qué quiere cerrar? ¿Cerrar su economía? No, cerrarse como país, cerrar sus fronteras, lo cual impacta también en el comercio. ¿Cerrarse por qué? Por la pandemia, exclusivamente por la pandemia. No aceptar extranjeros, etc. Entonces se detiene la vida, se detiene la inversión, se detienen los negocios, se detiene la creación, la creatividad, la imaginación, etc. Brasil propuso acelerar. Nosotros dijimos, no estamos en condiciones de acelerar. Pero tampoco queremos, no lo dijimos así porque es obvio, tampoco queremos poner acá sobre la mesa una cuestión institucional, jurídico-institucional, que genere lo que podría ser una ruptura en momentos tan gran incertidumbre para todos, no solamente para nosotros, pero para Argentina son así. Nosotros pensamos que el comercio internacional exige una mentalidad abierta, es decir, entender al otro. Siempre exige ceder para poder vender, comprar para poder vender. ¿No? La idea de que el otro siempre nos va a vender, siempre nos va a comprar es ilusoria si nosotros no estamos dispuestos a abrir también. Nosotros no creemos que los instrumentos deban ser dogma. Los instrumentos no son, el dogma en todo caso puede estar en los objetivos. Queremos que crezca el empleo, queremos que se mantengan las empresas hoy en la Argentina, hablemos de la Argentina de hoy, no de una Argentina ideal. Queremos que la mayor cantidad de empresas se pueda mantener.
Sabemos que hay una vinculación entre mercado interno y mercado externo en muchísimas empresas argentinas, en empresas que son, digamos, que aportan insumos y que están dentro de la cadena exportadora, pero que también venden al mercado interno. Sí. ¿Cuál es la fortaleza hoy de esas empresas? Suponemos que muy baja. ¿En qué estamos? En ayudarlos. ¿Podemos entonces abrir el comercio? En este caso toca a Corea como el primer espacio, el primer lugar, espacio económico importante. ¿Podemos abrir el comercio? No lo podemos abrir en este momento. ¿Por qué? Dos cosas. En primer lugar, porque le vendemos muy poco a Corea, y la mayoría de las cosas que le vendemos, las poquitas cosas que le vendemos, muy, muy poquitas, ¿no es cierto? Las exportaciones a Corea son ínfimas, pero sí tenemos una experiencia. Es que nosotros hace muchísimos años que negociamos sanitariamente con Corea, y hay 8 puntos que hay que cumplir para el servicio sanitario de Corea. Argentina tiene larga experiencia en discutir con servicios sanitarios. Cuando llegamos al punto 4 nos vuelven al punto 0. Nunca pudimos pasar el servicio sanitario de Corea. Nunca. ¿Para qué? Para lo que nos interesa, obviamente. Para el tipo de productos de mayor valor agregado que nos interesan. Empecemos por la carne vacuna, ¿no es cierto? Nunca pudimos. Es decir, una cosa es acceso al mercado y otra cosa son pactos o acuerdos en los cuales se bajan los aranceles. Entonces, Corea propone bajar de igual a igual. De igual a igual los autos argentinos y los autos coreanos. Corea tiene una gran concentración en empresas, en 2 o 3 empresas. Samsung, Kia, obviamente Hyundai, tiene una concentración tan grande que el Estado coreano está metido en esas 3 empresas. Corea tiene una gran cantidad de subsidios cruzados, ¿no es cierto? Tiene apoyos a la exportación. Corea tiene licencias de importación que hace que no cualquiera importa. Uno puede cerrar un arancel. Ahora, a entrar a Corea después, hay que ir a morir a un importador. Y el importador tiene una licencia dada por el Estado. Y después está el acceso real, que sí se puede. Del acceso, del arancel al acceso hay kilómetros y kilómetros de distancia. Es nuestra experiencia. Por el contrario, nosotros somos un país bastante abierto en cuanto al acceso. Y Corea nos inundaría de electrónica. Corea nos inundaría de autos mucho más. ¿No es cierto? Con los problemas que tiene ya la industria automotriz argentina, que tiene como 400.000 vehículos sin vender. Corea es mucho más competitivo que Argentina en acero, en químicos. Corea es más competitivo también en empresas farmacéuticas. Entonces, acelerar en este momento de pandemia, en este momento de caída del PBI, hace 1 mes y medio que no producimos riqueza en Argentina, salvo la riqueza biológica, es decir, lo que está creciendo solo sin la mano del hombre, y alguna otra que no llego a estimar en este momento. No podemos decir, sí, aceleren, porque vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar firmando apresuradamente algo que nos va a golpear fuertísimo en el futuro y no sabemos cómo ni en qué medida, cuando una negociación exige tiempo. No es un tema ideológico, es un tema de tiempo para ver los resultados. No hay un solo estudio de impacto en Brasil ni en Argentina, el último del 2007 en Argentina, sobre qué significa cerrar un acuerdo con Corea. Un solo estudio de impacto. Por lo tanto, acá, cuando se nos acusa de ideologistas, decimos no. Ideologista es aquel que se enamora de un instrumento, que es un dólar barato o un dólar caro, que es un arancel alto o un arancel bajo, un derecho de exportación alto, un derecho de exportación alto, bajo. No. Esos son instrumentos. Lo que importa es cuál es el objetivo. El objetivo es crear empleo, producción y empleo. Y por supuesto, hay un objetivo adicional, que es empleo de calidad, lo que implica mayor tecnología, lo que implica agregar valor por la vía de la tecnología, básicamente. Entonces, ¿cómo se hizo fuerte Corea? ¿Por qué no se estudia un poco cómo se hizo fuerte? No se hizo fuerte abriéndose. Primero fue muy fuerte, porque tuvo política de incentivación enorme de la investigación interna, porque se dedicó a eso. Además, el pueblo coreano no es igual al argentino, no tiene las mismas demandas, ni políticas, ni los mismos hábitos de trabajo, ni ninguna de esas cosas. Si Corea es fuerte ahora y ya no tiene a lo mejor los salarios bajos de la década del 80, cuando era uno de los llamados tigres, que se venían, chapó a Corea, es decir, somos admiradores de Corea. Acaban de ganar el Oscar con una película, lo que quiere decir que cuando se crece en todos los sectores. Ahora, nosotros al importar productos coreanos no estamos importando saberes tecnológicos, estamos importando un producto terminado. La idea de que por importar un Samsung más moderno, somos más modernos nosotros, es totalmente errónea. Somos más modernos y somos capaces de producirlo, con su tecnología o con la nuestra.
Somos más modernos y somos capaces de hacer cosas de alto valor nosotros. No si admiramos las que hacen ellos y se las compramos. No es, digamos, el crecimiento tecnológico y el crecimiento de valor no viene por admirar lo que hace el otro y comprárselo. No viene por ahí. No, eso no es modernizarse. Es decir, tenemos los mejores televisores, los mejores automóviles, nos costaron carísimos, bien de Corea, no tenemos más industria. No, industria no tenemos más, pero somos muy modernos. No es la idea que tenemos nosotros. Y llego hasta acá porque sé que muchas de las cosas que yo estoy diciendo son a debatir y tienen una carga subjetiva, si se quiere, y otra objetiva, pero no quiero quitarle tiempo a los señores senadores para que opinen sobre el tema. Después seguimos. Ministro, por sus palabras, por su introducción al tema y por la firmeza con que lo ha presentado. Está abierta la lista de oradores. Tengo dos